Encontramos en la historia un tiempo que aquellos que estudiaron historia en la escuela en algún momento seguramente pasaron y en algún examen fue preguntado, tuvimos que responder acerca de esos eventos bíblicos que encontramos en la palabra, pero que también lo encontramos como evidencia en la historia secular. Y hoy en esta mañana vamos a partir de un evento de la historia que trajo sus consecuencias, vamos a ver de atrás hacia adelante cómo fue el proceso de restauración de ese tiempo. La primera canción que cantamos hoy fue Sálvanos, Restáuranos, ¿sí? Esa fue la primera canción que cantamos y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. En ese momento histórico que les digo que encontramos en la Biblia y que Dios levantó a un profeta llamado Jeremías como uno de los profetas que comenzó a traer palabra al pueblo de Dios y comenzó a hablar acerca del pueblo de Dios, del volver a Dios, de que Dios daba oportunidades. El pueblo de Israel se encuentra en un momento de la historia sitiada, se encuentra rodeada. Estaba el pueblo de Dios en la ciudad de Jerusalén y Jerusalén estaba rodeada por un enemigo y tenía murallas que lo protegían. Pero el enemigo comenzó a tener ese sitio para que no pudieran entrar ni salir, ni entrar alimentos, ni salir alimentos, ¿sí? Como vemos en las películas. En esa época era normal ese tipo de conquistas. Y encontramos en el libro de Jeremías que un tiempo después comenzó a escasear el alimento y dentro de las murallas que un día los hizo sentir seguros, dentro de las murallas que un día traían seguridad a ese pueblo, ya no había alimento. Y no solamente esto, sino que el pueblo enemigo había construido ahí unas cuestiones de guerra para comenzar a debilitar las murallas de la ciudad. Esa ciudad de gloria, esa ciudad levantada, inspirada y guiada por Dios, hoy estaba sitiada, estaba en peligro. Adentro había hambre y aún lo que los hacía sentir seguros estaban en un momento donde estaba pronto a perder esa seguridad. Y dice en la palabra, leemos, de que la muralla fue cortada, la muralla fue traspasada, la muralla que protegía a Jerusalén, fue como que el enemigo pudo hacer una brecha en esa muralla y el enemigo comenzó a tomar la ciudad de Dios. Por lo general leemos un pasaje y de ahí arrancamos. Hoy lo hacemos distinto, no se preocupe que no es herejía, ¿sí? No pasa nada. Ahora imagínese la ciudad de Dios, la ciudad dentro de donde se rendía culto, la ciudad donde se agrupaba la gente, las murallas que los hacían sentir seguros, de golpe se ven en riesgo. Y cuando Nabucodonosor con los suyos, en realidad enviados por Nabucodonosor, estaban ahí al acecho y querían entrar a la ciudad, no era para decir muchachos ganamos, pudimos entrar, sino que cuando el enemigo logró entrar en la ciudad, lo que produjo fue una gran destrucción. A tal punto que el rey se pudo escapar ahí por una endija, pero fue capturado. Y dice que el enemigo lo que hizo al entrar a la ciudad fue que fue directo a la casa de Dios. Y lo que produjo en la casa de Dios fue una gran destrucción. Quemó la casa de Dios y todos los utensilios sagrados. Y para rendir culto a Dios se los llevó para Babilonia. Y el ejército enemigo solamente no destruyó la casa de Dios, sino que dice que fue a la casa del rey y todas las casas y todos los edificios importantes fueron destruidos. Y no solamente esto, porque podríamos decir, bueno, dejaron algo. No, leemos en la palabra, ahí en Jeremías 39, y después se repite en el 52, de que a lo último de todo, ese capitán responsable militar que seguía las órdenes de Nabucodonosor, destruyó las murallas de la ciudad. Es decir, que la ciudad de gloria, la ciudad de Dios, el templo,
las casas importantes, la muralla que daba seguridad, fueron derribadas. Y ahora el pueblo se encontraba de distintas maneras. Muchos habían muerto. Pero saben que la palabra lo que nos dice es de que, y es lo que conocemos aquellos que conocen o han leído algo de la Biblia, la deportación a Babilonia. Muchos en medio de esa destrucción, de esas murallas derribadas, muchos fueron llevados a vivir a una tierra que no era su tierra, a servir en una tierra de cautiverio. Y otros quedaron viviendo en medio de esa desolación y en medio de esas ruinas. ¿Cuál había sido el porqué de ese momento? Y es sorprendente que si leemos ahí en Jeremías, leemos y podemos ver que Jeremías por 24 años había traído palabra de Dios y consejo, pero el pueblo no hacía caso. Y es más, usted léalo después, hay un versículo que decía, no solamente por mí, sino que la buena mano de Dios puso profetas a través del tiempo que les anunciara. Pero a causa de la desobediencia, la realidad hoy era de que había muchos que vivían en cautiverio en Babilonia y otros que vivían en medio de ruinas, habiendo estado y vivido en un tiempo no muy lejano en medio de la gloria y la seguridad de la presencia de Dios. Algunos estaban deportados. Algunos estaban no en su tierra, sino que habían sido llevados para ser enseñados, para ser formados, para sacar ventaja de ellos, pero para también influir en ellos, a tal punto de que su nombre original era cambiado en esa tierra de extraños, alterando su identidad si no estaban bien parados. Porque encontramos algunos que aún en el destierro y con nombre cambiado estuvieron dispuestos a mantenerse en línea bajo los preceptos de Dios. Así que muchos estaban en el destierro. Y si leemos ahí en Jeremías, dice que lo que iba a producir todo ese evento era pérdida de gozo, pérdida de alegría, tristeza. Y acompáñenme al Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. ¿Lo tiene? ¿Cómo tiene título en su Biblia? La victoria de los que estaban en Babilonia. ¿No? ¿No dice eso? Bien, esto es lo que sentía la gente que estaba en Babilonia. Esto era lo que sentían tiempo después, ya no estando en la seguridad de Jerusalén, sino que estando en cautividad. Ese pueblo cautivo, lo que sentía era esto. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y yo me imagino en la expresión de esto, dice luego, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Cuando dice nos sentábamos, no era que se sentaban como uno se sienta en una tarde de verano, una tarde linda en el patio, a mirar el arbolito, a pensar de cosas lindas, sino que ese era un sentarse en depresión, era un sentarse en tristeza. Dice que ellos ahí sentados lloraban, acordándose de tiempos pasados, acordándose de la presencia que un día hubo de Dios. Así se sentían esos deportados. Versículo 2, y cuando leí esto fue como diciendo, ¡qué increíble! Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Fíjese qué profundidad.
Los instrumentos que Dios les había dado para un día alabarle y bendecirle. Ahora esas arpas que antes glorificaban a Dios, ahora estaban colgadas en un árbol. Y no había ánimo para alabar a Dios, no había fuerza, no había motivo. Y el talento estaba colgado, inservible, dormido, neutralizado. ¿Cuántas veces leí este salmo? Y decía, ¿cómo no lo vi antes? ¿Dónde está tu arpa hoy? ¿Dónde está tu arpa hoy? ¿Dónde está el don que Dios te ha dado? Pero nada. Esta gente estaba triste, estaba desanimada. Se acordaba para atrás y decía, qué lindo era aquello. Tenía añoranzas del atrás. Versículo 3 dice, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantemos. Es decir, decía, canta como cantabas antes, habla como hablabas antes. Expresá eso, que no era que le estaban pidiendo algo que nunca habían hecho, sino eso que estaba tan lindo en otra época. ¿Qué pasa ahora? Pero ellos no podían cantar. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ahora a esa tierra de extraños los había llevado sus propias malas decisiones. Estaban sentados en resignación, había lloro, no había alegría, no había sonrisa, no había muchas expectativas, sino que era el recuerdo del ayer. Los dones estaban colgados, neutralizados, como decía. Y ahí leí otro salmo que también está vinculado en tiempo, por decirlo, y el Salmo 126, versículo 1, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sí? Salmo 126. ¿Está bien el salmo? ¿Lo tiene ahí? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, es decir, cuando nos saque de cautividad, seremos como los que sueñan. Es decir, que en tierra de opresión, en cautiverio, no puedo soñar, no puedo mirar hacia adelante. Miro hacia atrás, pero los sueños están adormecidos. Es como si quiero soñar y quizás lo único que viene es la pesadilla de la pérdida, de la opresión, de donde estoy hoy, que no quiero estar ahí. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Es decir, que cuando Dios nos libra y estamos en libertad de nuestra vida es una vida de sueños, es una vida donde hay sonrisa en nuestra boca, a pesar de la cara amarga que nos tocó a algunos en la repartija, ¿no? Pero es una sonrisa que no tiene que ver con las facciones lindas o feas que tengamos, sino es una sonrisa que tiene que ver con la libertad que hay en nuestro corazón en medio de las circunstancias que vivimos. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, en libertad no hay don colgado del árbol, sino hay boca abierta y alabando a nuestro Dios. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Así se sentían
estos hijos escogidos por Dios. No era el mundo, era el pueblo de Dios que estaba viviendo en cautiverio. Era el pueblo de Dios que había perdido los sueños. Era el pueblo de Dios que estaba viviendo en una tierra prestada y fuera del dominio territorial humano, por decirlo de alguna manera, para no decir algo que genere dudas, de Dios. Unos estaban viviendo lejos, sus identidades estaban siendo cambiadas y no podían decidir nada sino simplemente obedecer y servir a otros. La sonrisa había sido robada, las expectativas habían sido robadas, las ganas de alabar habían sido robadas. Es como me imagino que querrían agarrar ahí el arpa, no sé, lo que había en esa época, usemos el arpa, y querrían ahí largar un acorde, una alabanza, y no había presencia de Dios. Unos vivían y sentían eso, los que estaban desterrados. Pero ¿cómo se sentirían los que vivían en las ruinas? ¿Cómo se sentirían los que quedaron en Jerusalén? Y más allá de la muerte y de todas las cuestiones, caminaban y veían el escombro. Y eso, aquellos conocedores de la palabra, lo encontramos en Nehemías, capítulo 1. Cuando Nehemías está trabajando de copero de rey, y como copero de rey llega una comitiva para contar lo que estaba pasando allá, y dice: ¿cómo está el pueblo allá? Y las palabras ahí en Nehemías capítulo 1, búsquelo, Nehemías 1. Nehemías 1. Y me dijeron, versículo 3, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y ofrenda, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, los que vivían en torno a Jerusalén, no los que se fueron, sino los que quedaron en territorio, digamos, del pueblo de Dios. Los que seguían ahí, dice que vivían como en gran mal y afrenta. Es decir, que los que quedaron acá la pasaban mejor, estaban con gozo. No, la pasaban mal, estaban en mal y afrenta. Estaban avergonzados, se sentían en vergüenza porque aún estaban viviendo en esa situación de ruinas y todavía la obra de Dios no era completa. Pero saben que si bien Dios dijo que iba a llegar ese evento para trabajar sobre sus vidas, para moverles las palmeras. ¿Se entiende el dicho, no? A veces Dios nos mueve la palmera, nos sacude la palmera. A veces con una movidita es suficiente. Me acuerdo hace unos años atrás con Lore, con los chicos, estábamos, cuando fue la inundación en La Plata, estábamos ahí en la inundación, así que teníamos el agua teníamos, parecía musgo por todos lados ya del agua que habíamos vivido. Y ahí nomás después de la inundación, ya nos íbamos a ir de vacación, un viaje que teníamos pago. Y llegamos a una playa de palmeras, y cuando llegamos, ¿saben qué había? Lluvia. No, dijimos, venimos escapando del agua, volamos en avión, queremos paz y tranquilidad. Y salimos del agua y vamos a parar a un lugar con agua. Y abríamos la cortinita de la habitación, un lugar hermoso, y veíamos las palmeras que hacían. Y a veces Dios tiene que sacudirnos de la palmera de tal manera y hablarnos aún por burras
Y quizás Dios quiera que en esta mañana yo sea la burra que Dios use para hablar a tu vida. Porque Dios quiere que dejes de vivir en cautividad. Quiere que dejes de tener colgada el arpa. Dios quiere restaurar, pero restaurar a la manera de Dios. Restaurar a la manera de Dios. Y encuentro en esa restauración, porque Dios había dicho que por 70 años iba a haber cautiverio, pero que luego de ese tiempo Dios iba a mover su mano para traer otra vez y restaurar las cosas. Dios quiere restaurarte. Amén. Amén. Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere mover en nuestra vida para que podamos estar en la correcta relación con Él. Y en ese proceso de estudio, de búsqueda de Dios en estos días, de la palabra para compartir, Babilonia, destrucción, los muros derribados, el templo quemado, las cosas llevadas. ¿Cómo fue eso? Y el libro que más me he predicado, creo, en todos estos años, ha sido el libro de Nehemías. Libro que me encanta. Aún en pandemia tuvimos casi todos los capítulos, fuimos ahí predicando desde casa, ahí en esa época. Nehemías, bien de Netflix, el simple copero de rey que tiene que ir y encarar y dirigir una restauración. Y ahí lo último que leí fue, lo último que dice que pasó fue que el pueblo de Nabucodonosor derriban todas las murallas, lo que traía seguridad al pueblo. Y lo último que leí es que los que vivían cerca de ese entorno se sentían en vergüenza, se sentían en dolor, se sentían oprimidos. Así que vamos a ir desde ahí, desde esa restauración, porque Dios movió a un simple copero de rey para restaurar los muros de la ciudad que estaba derribada. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Nehemías? Aunque sea algo. ¿Sí? Bien. Si no la conoce, no se preocupe. Vamos a hacer comentarios rápidos, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Dios levanta a un copero, un hombre que lo que hacía era servir al rey, le traían el vino para que el rey no sea envenenado, el copero probaba el vino y si se moría el copero no pasaba nada, total, un copero más, copero menos. Para eso usaban a este varón. Y dice que en esa noticia de que el pueblo allá a lo lejos estaba desamparado, triste, oprimido, Dios movió su corazón. Porque él estaba cómodo. Él comía bien, Él tomaba bien. ¿Sí? Aquellos que les gusta tomar en el buen sentido, ¿no? Si había alguien que tomaba bien y de arriba, era Nehemías. Pero hubo algo que intranquilizó su corazón y Dios lo movió. Y tuvo tiempo de ayuno, de oración y de pedir y clamar a Dios. Y en el tiempo justo, 3 meses después, el rey un día lo ve triste y le dice: ¿qué te pasa? Y dice: ¿cómo no voy a estar triste si mi gente allá pasa esto, lo otro y lo otro? Y Dios mueve la mano de un rey pagano y le dice: ¿qué me estás pidiendo con esto? Y ahí Nehemías le dijo: lo que necesito es esto. No le dijo: necesito cambiar el celular, No le dijo: una casita más grande acá. Sino que fue todo lo necesario que en oración y guía del Señor él necesitaba para viajar y ser un instrumento de bendición. Y él llega y comienza a mirar, y ahí después podemos predicar otra vez todo Nehemías, pero tengo que ir a otro lado en esta mañana. Y el tema es de que en 52 días las murallas fueron restauradas, porque Dios despertó el corazón de un hombre pagano y encontró a un hijo de Dios suyo que fue obediente.
Y no es que durante esos 52 días todos decían, bien, vamos a la iglesia, vamos a construir los muros, sino que en medio de ese tiempo hubo enemigos de adentro, enemigos de afuera, hubo un montón de gente que le decía, no van a poder, no tienen fuerzas. Si una zorrita va a caminar ahí, les va a derribar lo que están construyendo. Pero cuando vos construís y restaurás en el proceso y tiempo de Dios, no hay fuerza del enemigo que pueda hacer que la muralla se caiga. Ahora cuando queremos arreglar las cosas a nuestra manera y simplemente agarrar piedras y hacer parecer que la muralla se está reconstruyendo, eso es como el cuento de los 3 chanchitos. ¿Se acuerda que venía el lobo y le soplaba? Y quizás venís corriendo de la casa de paja y ya te la derribaba el lobo feroz. Y te estás por meter. ¿De qué era la segunda? Madera. Yo siempre me dormía cuando se los contaba a los chicos en el segundo. A la male. Dale papi, despertate que faltaba un chanchito, me decía la male. Quizás estás ahí escondido en la casita de madera. La forma en que podés estar seguro es en la roca firme que es Cristo. No gastes pólvora intentando de reconstruir casita de paja. La restauración viene cuando lo hacemos a la manera de Dios. Y ahí está Nehemías. Yo me imagino como a veces quizás te ha pasado diciendo, ¿qué hago acá? No sé qué hago acá, pero no se trata de mí, se trata de la obra de Dios. No se trata de lo que vos podés, sino se trata que cuando es el tiempo de restauración, es tiempo de aprovecharlo. Y las murallas fueron restauradas y la puerta fue puesta. Y ahora el pueblo, ¿qué se sentía dentro de esas murallas? A ver, escuché por acá. ¿Qué se sentía dentro de las murallas? Protegidos, seguros. Y yo dije, listo, acá termina el sermón. Dios quiere restaurar murallas para que te sientas seguro, para que te sientas bien. Y quizás muchas veces en nuestra vida lo que estamos queriendo restaurar o hacer que Dios restaure es aquello que nos hace sentir seguros. Diciendo, si Dios restaura esto, si Dios me da esto, si Dios me hace alcanzar esto, ahí me siento seguro y confiado. Pero Dios va más allá de nuestra comodidad, nuestra seguridad. Por eso es que este fue el último paso de restauración que Dios hizo. Sino que tiempo antes, ¿qué había destruido Nabucodonosor? Los muros, la casa de Dios. Se había robado todas las cosas. Tiempo antes de Dios llamar a Nehemías, Dios llama a otro varón que está en la Biblia, Esdras. ¿Sí? Está en la Biblia. Es un libro, tiene su nombre, habla de él. Aún en el mismo capítulo, en el mismo libro de Nehemías, encontramos ahí menciones. Y encontramos, vamos a ver, primero vimos la restauración de los muros, y ahora vamos al libro de Esdras, capítulo 7. Está ahí nomás Esdras. Esdras 7. Restauración de los muros es el año 445 antes de Cristo aproximadamente. Tiempo antes, Dios llama a Esdras y para mandar a Nehemías usó un rey pagano y para mandar a Esdras Dios usa un rey pagano, porque los reyes paganos tienen que someterse a la voluntad suprema de Dios. ¿Sabía usted eso? Y dice Esdras 7, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Esto lo decía el rey. El rey, en teoría no cristiano, dice Esdras 7:25.
Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué tenía que hacerle? Enseñárselas. Ahora, Esdras es enviado por este rey, que también venía de otro reino, digamos, y le dice: Esdras, lo que vos tenés de parte de Dios. Fíjese qué increíble que el mundo vea esto. La sabiduría que tenés de parte de Dios, no la sabiduría de la universidad o de esto, de lo otro, que por supuesto que está bien que estudiemos y nos preparemos. Pero acá lo que el rey vio fue algo puesto por Dios en este Esdras. Y le dice: Esdras, ahora es momento de que vayas y organices el pueblo y reveas las enseñanzas de la palabra, reveas el conocimiento de todo. Y aquel que no conoce, ¿qué tenía que hacer Esdras? ¿Pegarle por burro? No, enseñarle. Y ahí encontramos que Esdras, versículo 10, muchas veces que tocamos, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Dice eso su Biblia? Preparó su corazón para inquirir en la palabra. ¿Cómo entiende usted la palabra inquirir? Algo fácil, así entendemos todos. Dispuso su corazón ¿para qué podemos decir? A ver, Ceci. Para estudiar, para verdaderamente profundizar en la palabra. Dice que él había dispuesto su corazón para estar ahí, profundizar en la palabra. Pero no solamente eso, sino que dice: y para Chan. Ahí tendremos que tener un efecto musical que ahí nos haga, para inquirir en la palabra y cumplirla. Y ahí, ¿vieron como cuando se dice una mala palabra que la tapan ahora en la tele? Porque muchas veces nos encanta inquirir en la palabra. Y dice que profundizar en la palabra para practicarla y darla a conocer. Y muchas veces está bueno el aprenderla y el darla a conocer. Pero había un punto intermedio que era fundamental. Era vivir lo que sabía y lo que enseñaba. Y en ese momento de tiempo de restauración, Dios levanta a este varón para que vaya a restaurar, para que la palabra sea conocida, pero también para que a través de su vida de testimonio vean e imiten y vivan lo que iba a ser recordado o enseñado. Dios mandó a Nehemías, mandó a, ¿cómo era este? Esdras, mandó uno que sabía la palabra para enseñar, pero aún antes de Esdras, Dios había movido otro varón llamado Zorobabel. Si viene hijo varón en camino, sea bueno, no le ponga Zorobabel. Hay opciones más lindas, ¿sí? Aunque hay un gran testimonio detrás de la vida de este varón. Se habían roto las murallas, pero ¿qué se había quemado y se habían llevado las cosas santas? La casa de Dios. Yo pensé y dije, bueno, ya están los muros, lo que nos hace sentir seguros, volvemos a la palabra. Pero antes de eso hubo otra cosa. Antes de eso hubo otra cosa. Es decir, que Dios a la hora de restaurar, antes de eso, que es importante, por supuesto, movilizó para que comenzaran a restaurar otra cosa. Y ahí lo envía a Zorobabel. Y vamos a ver en el capítulo 3 de Esdras, Zorobabel, Esdras 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia,
Este Ciro, rey de Persia, es el que lo envía a Zorobabel. Y en el versículo 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de este, hijo del otro, bueno, todas esas cosas raras. Dice, comenzaron Zorobabel y todos los que habían venido de la cautividad y a Jerusalén, y pusieron a los levitas. Y lo que hicieron fue, comenzaron a construir la casa de Dios. El título ahí en mi Biblia es Colocación de los cimientos. Dice el versículo 11 de este capítulo 3, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Y no podían distinguir, dice el versículo 13, el pueblo, el clamor de los gritos de alegría y la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Es decir que Dios restauró la muralla por un hombre. Dios envía a alguien para que los organice, para que ponga la palabra como tiene que ser puesta ahí. Pero antes Dios mandó a uno para que la casa de Dios sea reconstruida. Y comenzaron a cavar los cimientos. Y comenzaron a echar los cimientos. Y había alegría. Y había ánimo para hacerlo. Pero dice de que ahí nomás, el capítulo 4 nos habla de esto, que adversarios se levantaron y comenzaron ahí a poner pruebas, a poner cosas en el camino para que la casa no siga construyéndose. Y dice de que la obra se paró. Es decir, comenzaron a construir la casa, pero la obra se paró. Y cerca de 14 años, 15 años, según cómo se estudia ahí, pero un año más, año menos, es lo que la obra de restauración de la casa de Dios estuvo paralizada. Y estaban Zorobabel, estaban todos, pero la obra estaba paralizada porque no había habido una carta del rey creyendo todas esas amenazas que había paralizado la obra. Pero en el capítulo 5, fíjese ahí en Esdras, dice, pero profetizó Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios que estaba sobre ellos. ¿En nombre de quién profetizaron estos dos? ¿Y dónde estaba Dios? Arriba de todo. Arriba de todo. Y en medio de esa detenerse en restaurar la casa de Dios, hay dos profetas que se levantan, como antes se levantó Jeremías para decir, hagan caso y va a pasar esto, y fue y se cumplió. Ahora Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías, para que motiven al pueblo. Y fíjese, Ageo capítulo 1, está en su Biblia, está en su Biblia, Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, era como que quería marcarnos bien en qué tiempo histórico estaba. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ese es el llamado de atención de Ageo. Habían comenzado, pero después hubo oposición y dijeron: bueno, más adelante, más adelante, más adelante. Y acá hay algo también importante, porque muchas veces pensamos que no, yo voy a manejar los tiempos. Yo voy a manejar los tiempos. Si pasa, ahí sí. Ahora te puedo decir algo. Sobre todo corazón orgulloso, hay un Dios soberano. Y acá encontramos en varias oportunidades que dice que el rostro de Dios se había puesto sobre la persona. Y creo, y es palabra de Dios, es dura cosa que el rostro de Dios sea puesto sobre nuestras vidas. Recuerdo cuando era chiquito, tengo pocos recuerdos de mi papá, porque compartimos pocos años, pero recuerdo que mi papá me miraba y yo me iba al rincón y me daba los chirlos solo. Mi papá hacía y yo solito entendía. No había psicología, ni maltrato infantil. Y muchas veces la misma psicología y cosas que hoy en lo humano se mete, pretendemos que Dios obre así de nuestras maneras. No, yo le hago berrinche a Dios. Tené cuidado, porque si Dios se enoja, es cosa seria. Tené cuidado, pensando que vos entrás y salís y vas a agarrar cuando vos querés una cosa o la otra, porque el Dios que es soberano, Él hace lo que Él quiere y así es suficiente. Zacarías, ahí nomás de Ageo, no lo busque lejos, está. Si logró llegar a Ageo, de vuelta una hojita y está en Zacarías. En el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, que en medio de esa restauración, Dios pone hombres para que les alerten y les digan: ojo, es momento de volver y restaurar la casa de Dios. Hay veces que decimos: Dios no me habla, Dios no me dice nada. A veces no es que Dios no nos dice nada, sino que no estamos escuchando lo que queremos oír. Entonces eso es el diablo, la carne, el enemigo. Ahora hay algo profundo en nuestros corazones. Si mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que aunque sea chiquitito así, uno sabe lo que Dios dice. Y largamos argumentos y argumentos, pero esa pequeña palabra o amonestación que no lográs discernir se llama Espíritu Santo. Esa pequeña palabrita o malestar que vos decís: ¿qué será esto? Fuera, bicho. No, eso es el Espíritu Santo, que no te hace sentir lo que vos querés sentir,
sino que su función es hacerte sentir lo que Dios quiere que hagas o dejes de hacer. Así que es tiempo en esta mañana de aplacar las otras voces y de oír y obedecer a esa palabrita, porque ahí va a haber bendición. Ahí va a haber bendición. Esdras 6, volvemos a Esdras, y ya va faltando menos. Esdras 6. Esdras 6. En el capítulo 4 se detiene la obra. En el capítulo 6, fíjese el versículo 1 que dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. ¿Qué rey? Rey Darío. Cuando leímos Ageo, y leímos Zacarías, decía al tanto tiempo del rey Darío. Es decir, de que antes usó a Ciro, allá atrás usó a Artajerjes, acá en el medio usa al rey Darío, y el rey Darío manda a buscar y manda a ver y manda a movilizar, y el que hace restaurar la obra, más allá de que a Dios le habla por los profetas, el rey Darío dio lo necesario para que el pueblo pudiera ser obediente. Es decir, que cuando Dios me habla puede parecer imposible bajo mis métodos, pero Dios va a hablar y mover por otro lado para que lo justo y necesario esté presente a la manera de Dios. Versículo 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y edificaron pues. ¿Y qué pasó? Edificaron pues y, versículo 14, terminaron. Es decir, ¿quedó por la mitad la reconstrucción de la casa? No. Hay personas de que tienen la costumbre, el hábito, la forma de comenzar las cosas y dejarlas inconclusas. Eso es algo que hay que romperlo en Dios, porque Él desde el principio no dejó nada inconcluso. Él comenzó a hacer todas las cosas y no dejó un poquito de desorden, porque dije, no, ya ordené demasiado. Ya estaba tanto desordenado y vacío que quede un poquito, no pasa nada. Sino de que Él hizo todo perfecto, y lo que Él empieza, Él lo termina. Muchas veces en el medio pasa un tiempo donde somos tratados, pero Dios no ha fallado nunca, ni nadie ha podido estorbar a lo que Él ha querido hacer para que no pueda terminarlo. ¿Y sabes qué? Vos no vas a ser el primer fallo de Dios. Y acá el pueblo, los ancianos, construyeron y terminaron la reconstrucción de la casa. Y acá en mi Biblia lo marqué con 2 colores, porque fíjese lo que dice: por orden del Dios de Israel. ¿Quién mandó? Y después dice: y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Pensaba, qué maravillosa que es la palabra. Qué maravilloso es Dios, que nos dejó escrito de que aún Ciro, Artajerjes, Darío, gobernadores de imperios poderosos, ellos liberaron esto, pero el que estaba por arriba de toda autoridad es el Dios de los cielos. Ese es el mismo Dios que tenés vos, supongo. Ese es el mismo Dios que predicamos en este lugar. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el mes 6º del año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Vimos todo lo que se rompió en Babilonia.
todo lo que fue roto, quemado. Aún Darío es el que acá usted después léalo en su casa, en el que busca y junta los utensilios y lo manda. Dice, no, estas cosas son sagradas para el culto a Dios, llévenlo. Es decir, que Dios restauró la casa. Dios restauró la palabra en medio. Dios restauró los muros para que el pueblo se pueda sentir seguro. Y yo pensaba en mi humanidad. Vio que uno es cabezón. Listo, ya está. Y pensaba, lo último restauró los muros, la palabra, el orden en el medio. Claro, antes tuvo que hacer una casa para que ahí poder rendir cultos y para que ahí se pudiera hacer todo lo que se tenía que hacer. Y yo digo, ¿habrá sido eso lo primero que se hizo cuando el pueblo deportado volvió a Jerusalén? Después de años de cautividad, años de opresión, de lloro, de frustración, de dones, talentos llamados enterrados, de no experimentar la presencia de Dios, quizás muchos de ellos. 42,000 y pico viajaron con Zorobabel y llegaron. ¿Habrá sido lo primero que hicieron? Abrir, diciendo, no, vamos rápido, vamos a reconstruir la casa de Dios. ¿Habrá sido lo primero que hicieron? ¿Qué sería usted lo primero que haría? Fíjese en el capítulo 3. A partir del 8, vemos cuando son echados los cimientos, ¿verdad? Pero el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, el que había sido enviado, y sus hermanos. ¿Y qué dice? Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Qué fue lo primero que se restauró a la hora de volver del cautiverio? El altar. Quizás estás queriendo reconstruir tu casa, echando cimientos, pero lo primero que se reconstruye es el altar de relación con Dios. Quizás estás queriendo restaurar metiendo palabra, y esto puede parecer una herejía del pastor, no, sino que lo primero es el altar de intimidad y de poner a Dios en el lugar correcto. Quizás estás intentando de reconstruir murallas para sentirte seguro. Lo primero que hay que restaurar es el altar de adoración a Dios. Muchas veces queremos restaurar nuestras vidas y decir, y empiezo con todo y me preparo. Sí, pero lo primero que hay que preparar es ir al lugar correcto. Y saben de que ahí dice, y edificaron el altar de Dios para ofrecer holocausto, y colocaron el altar sobre su base. Y yo digo, ¿qué es esto de colocaron el altar sobre su base? Me puse a investigar un poco. Y resulta ser que en el lugar
donde había estado aquel altar y todo quemado, había una gran base y este nuevo altar restaurado se posiciona en el mismo lugar. Es decir, no fueron a poner otro fundamento raro, sino dijeron, no, acá es, acá restauro el altar, acá sacrifico a Dios y comienzo a alabarle. Y no de domingo en domingo, cuando se me sube la presión, cuando siento que me faltan fuerzas, sino que llevó que en esa restauración era día a día ofreciendo lo que estaba determinado. Ciertos sacrificios por la mañana y por la tarde. Muchas veces queremos restaurar tantas cosas en nosotros, pero no nos disponemos al tiempo y trabajo de restaurar el altar de nuestra relación con Dios. Y ahí es donde empieza todo. Vine de atrás hacia adelante, porque si no les contaba al principio, al final, lo que quería que quedara claro. No intentes arreglar todas las cosas. Arregla la primera, tu relación con Dios. ¿Se acuerdan cómo el profeta, los de Baal estaban ahí haciendo todas las cosas y cuando llegó su turno reparó el altar y le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si van a ir por Dios, vamos por Dios, y si no, con Dios a full o con Baal a full. Pero a medias no sirve. Y estos tenían miedo, como quizás tenés miedo en algunas cuestiones, pues ellos tuvieron miedo del enemigo y lo que hicieron fue restaurar el altar. Si tenés temores, restaura el altar. Si tenés temores, peligros, restaura el altar. Y te puedo asegurar que Dios no falla. Dios no falla. Voy terminando. ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo está tu risa? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu alabanza a Dios? Tendremos que inventar un alabanzómetro. ¿Sí? O otro podría ser que mida el nivel de glorificación a Dios, en que glorificamos a Dios. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Entonces, si nos enchufaran, ¿vieron como a la bujía que le ponen los dos morsetos? Ponemos los deditos así, vamos pasando y ponemos alabanzómetro. Nivel de fluidez en alabanza a Dios. Los domingos explotamos. Imagínense si nos testearan el miércoles. O cuando llega la boleta de la luz, el gas, ahora con los subsidios y todas esas cuestiones. ¿Cómo está nuestro nivel de alabanza? ¿Cuán libres somos? ¿Cuántas áreas de nuestra vida puede haber ruinas? ¿Con cuántas cosas podemos hasta aún acostumbrarnos? ¿O podemos pensar de que la solución es la respuesta sobre esto, el muro restaurado? Pues en esta mañana la palabra nos quiere llevar más al origen de todas las cosas. Yo me imagino que si en ese orden de Dios, en ese proceso de restauración que llevó años, lo primero que se hizo fue restaurar el altar, es porque por ahí había que comenzar.
Y eso es lo que creo que el Señor nos habla en esta mañana, queridos hermanos. ¿Cómo está tu altar? ¿Qué estás quemando en él? Porque a veces miramos, no, el altar está bárbaro. Está todo en orden. Ahora, ¿qué ponemos arriba? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué estamos entregando? Y podemos decir, pastor, pero hoy no ofrecemos sacrificios como en aquella época. No. Hoy es acá adentro. Hoy el conflicto de restauración es acá. Donde el único que puede moldear, transformar, es el Señor. Porque nuestro ser interior es engañoso, pero Él lo conoce. Y Él sabe lo que hay. Y también Él sabe lo que podría haber si somos obedientes a Él. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar juntos. Todo lo que a través de Nabucodonosor y allá en Jeremías dice Nabucodonosor, siervo mío, es decir, usado por Dios, fue derribado, roto, perdido. Todo lo que Dios había permitido para que pasara, Dios fue restaurando cada una de las cosas. Dios fue levantando palabra de un lado, palabra del otro. Pensaba, qué maravilla. Jeremías por un lado, Ageo, Zacarías, otros más ahí. El mismo Daniel ahí, cuando en el capítulo 9 de Daniel dice, me puse a mirar y encontré de que había una promesa de que que el cautiverio serían 70 años, entonces ya falta menos. Hermanos, no falta la palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Muchas veces por ahí se dice, no hay profecía. Sí hay profecía. Cada domingo cuando usted escucha la palabra desde el frente, hay palabra profética. Palabra de Dios para que usted tome y viva. Pero por ahí nos confundimos y lo pensamos que es otra cosa. De la misma manera que en esta mañana hay palabra y palabra de guía y palabra de decisión. O para que haya decisión. Pero quizás estás intentando de restaurar muros. Quizás estás queriendo restaurar la casa. Pero ¿cómo está el altar primario? Yo y Dios. El llamado en esta mañana es a comenzar desde ese primer punto de restauración. Luego de años y años
de tristeza, de mirar atrás, de querer abrir la boca y no haber cosas que salieran, de escuchar quizás palabras que de alguno que te dice, pero ¿qué pasó? Que hablabas tan lindo o hacías esto tan lindo y hoy, ¿será que habrá pasado el tiempo? ¿O será, por el contrario, que hoy es tiempo de restaurar, de volver a Dios y de hacerlo a su manera? Quizás tristezas arraigadas, frustraciones arraigadas, excusas y argumentos que se han tornado fortalezas. En esta hora oro para que el poder del Espíritu Santo y el obrar de Dios alumbre y puedas entender que el argumento humano se desvanece ante la presencia de Dios. Y que cuando Él alumbra es para sanidad, para restauración. Quizás has construido mucho, pero sobre tus fuerzas. Quizás vas acomodando las cosas, poniendo todo el empeño, poniendo todas las garras, poniendo todo el esfuerzo. Pero la palabra dice que no es con fuerza ni poder, sino es con su Santo Espíritu que guía a los suyos. Una parte del altar la restauramos nosotros. Y yo te puedo asegurar que la parte que le corresponde a Dios, Él la va a hacer seguro. No importa cuán dispersas estén las ruinas, no importa cuán frustrado te sientas, no importa cuánto hayas fallado, no importa cuán seco te sientas, porque solamente una palabra suya puede dar vida al tronco más seco. Solo una palabra suya puede hacer crecer la semilla en medio del desierto más árido. Y lo que se mueve y está en esta mañana es el poder y la presencia de un Dios que está sobre todos y sobre vos también. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.